Bienvenidos a todos nuevamente a esta transmisión de Evoluciona del preuniversitario Pedro de Valdivia. Y en esta jornada, primera jornada del quinto ciclo, que versa sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 4, Educación de Calidad, tenemos el agrado de recibir en esta oportunidad a Jaime Beas. Jaime Beas es decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central, que tiene presencia tanto en Santiago de Chile como en la región de Coquimbo, con una nueva sede. Recientemente me estaba comentando Jaime, así que Jaime, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, David. Muchas gracias por la bienvenida. Saludos a todos, al Universitario Pedro Valdivia, por esta iniciativa de poder conversar, contactarnos con nuestros estudiantes que están probablemente a semanas o días de tomar una decisión de postulación en la educación superior y compartir con ellos un poco el estado actual de la educación superior, sobre todo lo que tú recién decías, David, el Objetivo de Desarrollo Social número 4 que nos plantea la UNESCO a todas las instituciones educativas del mundo, no solamente de Chile, y a todo el sistema universitario mundial, y respecto de ello vamos a compartir en unos minutos más. Y a propósito de la educación de calidad y los objetivos de desarrollo sustentable, el tema central de la conversación de hoy, como bien lo decías, es la educación inclusiva y la calidad de esa educación. Así que si te parece, Jaime, bueno, dejar la invitación abierta a nuestra audiencia que vaya dejando las preguntas para que al final de la presentación de Jaime él pueda contestarles a ustedes. Tienen en el lado derecho de su pantalla un chat y si van dejando sus preguntas ahí, al finalizar la presentación de Jaime se las transmitiré para que los pueda contestar. Así que, bueno, adelante Jaime, vamos a disfrutar de esto, que seguramente va a ser muy inspiracional para todos y, bueno, también clarificador. Muy bien, vamos a compartir una pequeña presentación que nos acompaña. Excelente. Y Ahí la vemos todavía. ahí Ahí está, está. Perfecto, ahí está. perfecto. Bueno, muchas gracias, David. Vamos con esto. Primero, yo soy parte de Sí. la Universidad Central de Chile, que, como decía, David tiene presencia tanto en la región metropolitana como en la región de Coquimbo. Y lo que vamos a compartir en breves minutos tiene que ver con el título de esta presentación, la inclusión educativa y la calidad de la educación. ¿Y por qué ambas cosas? ¿Por qué estos dos asuntos vinculados? Porque hoy día en el mundo no se puede entender educación de calidad si es que la misma, el proceso educativo, no importa y supone la inclusión de todos, todas y todes, debo decir, además hoy día. En consecuencia, es un criterio de calidad la inclusión y cómo las instituciones universitarias se preparan para que esta inclusión educativa se haga realidad en sus aulas a la hora de formar a miles, a cientos de profesionales en los distintos campos del saber. Y en ese sentido, a propósito de educación inclusiva, hay que entender de dónde viene este gran mandato. Este mandato, estimados estudiantes, viene desde, primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde ya en el año 1948 se define que la educación es un derecho de la persona. Es decir, al ser derecho de la persona, es un derecho que todos los seres humanos, por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho a la educación. Y si tenemos derecho a la educación, hay alguien que debe garantizar ese derecho. Es decir, deben estar las condiciones para que yo pueda efectivamente estudiar desde la más temprana edad, educación inicial, y a lo largo de toda la vida, nos dice en este caso la que son derechos humanos, y cuando decimos a lo largo de toda la vida, significa también al egreso, cuando ustedes se titulen, la formación continua, ¿no? La actualización permanente de nuestros saberes profesionales que en el mundo del trabajo siempre son apremiantes. Pero a propósito de esta educación, derecho de la persona, Declaración de los Derechos Humanos, 1948, quiero decir, 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, quiero poner una nota histórica, 10 años después, el mundo dice la educación es un derecho para todos. Pero junto con ello, en el año 2005, la UNESCO, tengan presente qué es la UNESCO. La UNESCO es una organización también de, las, de la de la Organización Mundial, de nuestros países, ¿no? Se dedica fundamentalmente la UNESCO a la educación, la ciencia y la cultura. Ahí estamos todos los países asociados, Chile también.
La UNESCO entonces nos define la educación inclusiva en el año 2005 y nos dice que la educación no puede ser sino afrontada dando respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes, por medio de la participación de ellos en el aprendizaje, considerando su cultura, considerando los entornos comunitarios y minimizando la exclusión tanto dentro como fuera del sistema educativo. Es decir, minimizar la exclusión es minimizar aquellas razones que son ajenas al estudiante y que eventualmente podrían sacarlos del trayecto educativo. Y cuando decimos ajenas, quiero traer a la conversación, ajeno puede ser, por ejemplo, en edad escolar, una estudiante mujer que es madre o que queda embarazada, con un estudiante hombre que es padre, obvio, y que hasta hace poco, y yo lo recordaba en algunas clases recientes con mis estudiantes en la universidad, hasta no más allá del año 2001, o vale decir, hace no más de 9 años atrás, por el solo hecho de quedar embarazada una niña en edad escolar, era excluida del sistema, era expulsada del establecimiento educacional. A eso se refiere la UNESCO cuando nos habla de educación inclusiva y cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice derecho a la educación de todos. Es decir, esa condición, por ejemplo, la del embarazo, no puede ser razón de exclusión, ¿no? Del sistema educativo. Haciendo responsable entonces al sistema educativo de la educación de todos, ¿no? Y generando todos los cambios que sean necesarios para que eso sea posible, para que la educación efectivamente llegue a todos. Y estando en la educación superior, no hayan otras razones distintas al propio desarrollo del aprendizaje que te hagan eventualmente desertar o salir de la universidad. Y para eso, en esta dimensión inclusiva, entonces, es que las universidades, todas, y la Universidad Central de Chile en particular, ha ido tomando medidas especiales para asegurar esta inclusión educacional en nuestras aulas, en todas nuestras carreras. ¿Qué significa para la universidad ser inclusiva? No, uno, que la educación inclusiva se puede considerar como parte de la transformación social y política, ¿no? Es decir, como una transformación social y política, ¿por qué? Porque la afirmación es, como yo recién decía, todos tenemos derecho a la educación. Y ojo con esto, la universidad antigua, la universidad del siglo XX incluso, ¿no? Y del siglo XIX, ¿para qué decir? Era una universidad fundamentalmente selectiva. Seleccionaba, voy a decirlo así, entre comillas, a los de mejores rendimientos. Y los que no tenían ese rendimiento, pues bien, quedaban fuera de la universidad. Hoy el mandato mundial, hoy el mandato universitario de la central, es que esto no es así, y esto no puede ser así, sino que deben incluirse todos ellos, y por esa razón se habla entonces de una transformación social y política. Es decir, también se tiene que transformar para que la educación sea inclusiva como parte de la calidad, las universidades en sus procedimientos internos. Significa esto que se orienta todo el accionar a promover el derecho a la educación de todas las personas, sin realizar distinciones étnicas, de género, de capacidades o necesidades de aprendizaje. Cuando decimos esto, decimos que las universidades debemos no generar las medidas necesarias para que nadie, por ejemplo, de origen, un estudiante nuestro, Mapuzungún, un mapuche, un estudiante aymara, un estudiante rapanui, no tenga por esa condición alguna razón que afecte su proceso de aprendizaje. O de género. De género, la Universidad Central hace mucho rato, y de eso nos sentimos muy orgullosos, aceptamos el nombre social de las personas. Vale decir, de aquel nombre que las personas por una legítima opción de género resuelven asumir. Y por lo tanto, en la medida en que asumen ese nombre social, sus certificados, incluso de título, llevan el nombre social que la persona decide escoger. Las actas durante toda la formación, durante los 5 años que duran nuestras carreras en promedio, llevan también el nombre social. Si se dan cuenta, esto es una expresión de inclusión y ustedes tienen derecho al ingresar a una universidad y a la central en particular a exigir, en caso que hayan hecho una opción de género distinta a la sexual, a como venimos, entonces a que sea reconocida esa opción que estamos haciendo. O tampoco pueden existir, ¿no? Razones que nos excluyan por necesidades de aprendizaje.
¿Qué significa eso, por ejemplo, para una persona que tiene dificultades visuales, dificultades auditivas, dificultades motoras? Significa que la universidad debe generar los medios necesarios, por ejemplo, sistemas informáticos, textos en braille, plataformas de acceso, rampas para que una silla de rueda no sea un obstáculo. Pero lo más importante, no solamente con esta mirada en la lógica de las condiciones, de una eventual condición particular de la persona, sino que también de los distintos estilos de aprendizaje. No solamente se trata de generar medidas necesarias para una persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad visual y que está en nuestras aulas, y que ustedes, cuando estén en nuestras aulas, si alguno de ustedes tiene esta condición, pueda transitar de buena manera en el proceso de aprendizaje. También se trata de los distintos estilos de aprendizaje que tenemos todos y todas. En consecuencia, ser inclusivo significa hacer entonces todas estas adecuaciones curriculares. Considerar también a los estudiantes, este enfoque inclusivo nos mandata considerarlos en todas sus características como personas integrales. Cuando decimos personas integrales nos referimos que también aquí hay otra consideración que muchas veces se olvida. Ok, yo estoy estudiando para ser profesor, yo soy profesor de historia, estoy estudiando para ser un pedagogo en el futuro, pero aparte de mi condición profesional, soy persona. Tengo necesidades, tengo intereses, tengo intereses artísticos, deportivos, científicos, aparte que me estoy formando como profesor. Eso significa entender que el estudiante universitario no es solamente un estudiante que quiere obtener un título, es una persona en desarrollo, con distintas dimensiones en sus condiciones de desarrollo, emocional, afectiva, cognitiva, relacionales. Una universidad que entiende que la inclusión es un imperativo moral, entonces entiende que sus estudiantes no solamente están allí sentados en nuestras aulas o participando en nuestras aulas para obtener un título, sino que también se están desarrollando en otras dimensiones de la personalidad. Se avanza en consecuencia en un nuevo concepto de universidad, considerando nuevos elementos conceptuales para concebir el proceso educativo, como son la ciudadanía, la autonomía, las relaciones éticas. ¿Autonomía en qué dimensión, estimados estudiantes? En las dimensiones lo que significa que nosotros también, no solamente aprendemos a ser profesores, ingenieros o abogados en la Universidad Central, en nuestras aulas también aprendemos en otros ambientes formativos, en otros ambientes incluso de aprendizaje, no formales. Por ejemplo, nosotros aprendemos mucho de Internet. Hoy día, con estas universidades virtuales, como hoy día estamos en los colegios virtuales, hemos ido aprendiendo cada día más masivamente que entonces hay otros espacios en donde uno puede obtener información y también puede obtener aprendizaje. Es la educación no formal. Y esto implica que hay que integrarlo, hay que considerarlo en los procesos formativos formales que hay en las aulas cuando yo estoy optando a tener un título profesional. Educación inclusiva y calidad de la educación, perdón, me retrocedí una. ¿Qué significa en la concepción nosotros de la Universidad Central de Chile? Que concebimos el proceso formativo y la práctica educativa centrada en el estudiante, como recién les decía. Por lo tanto, el aprendizaje inclusivo tiene una completa centralidad en nuestro quehacer, en todas nuestras carreras. Entendemos el aprendizaje profesional como parte del desarrollo integral, como les decía, de todas, todos y todes. Promovemos el desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes, porque, ojo, que esto es muy, muy importante, recién lo mencioné, la obtención de un título profesional, ahora ustedes mismos cuando obtengan su licencia en enseñanza secundaria, no es suficiente. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y cuando uno trabaja en la lógica de formar a nuestros estudiantes y profesionales con crecientes grados de autonomía, lo que está diciendo es con crecientes grados de posesión de herramientas para seguir aprendiendo en la sociedad del conocimiento, que es altamente demandante. Yo siempre doy un ejemplo a mis estudiantes. ¿En dónde se expresa la sociedad del conocimiento y las tecnologías? En estos aparatos, en los celulares. Estos celulares que cambian cada 2 años, cada 1 año cambia su tecnología, cambia las prestaciones que nos entrega. Y nosotros tenemos que aprender a usar esas nuevas prestaciones. Es decir, sociedad del conocimiento significa aprender los nuevos conocimientos y para eso necesito herramientas que me entregue la universidad para poder seguir aprendiendo, ya no en la presencia de un profesor, ya no en la presencia de un aula, sino que ahora en el ejercicio profesional. Nuestros estudiantes, en consecuencia, son concebidos como agentes de su propio aprendizaje. ¿Qué significa para la universidad ser inclusiva?
La Universidad Central y la educación inclusiva se puede considerar como una transformación social y política, en donde se orienta al derecho de las personas sin distinciones, como yo recién decía, de género, etc. ¿Qué hace el UCEM para incluir a sus estudiantes? En la pregunta que recién nos hacíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes podrían preguntarme a mí, bueno, ¿y en qué se transforma en concreto aquello? En primer lugar, nosotros realizamos una evaluación diagnóstica de los saberes de todos nuestros estudiantes en el primer año. Una vez que ustedes acceden a nuestra universidad, van a ser evaluados de manera diagnóstica. Cuando decimos de manera diagnóstica, nos estamos refiriendo a que queremos saber cuál es el alcance de sus saberes, cuál es el alcance de sus competencias al minuto que ingresan a nuestras carreras. Ese diagnóstico, que no tiene nota, no tiene calificación, es información para nosotros y para ustedes. Con esa información, lo que nosotros hacemos es después desplegar un conjunto de iniciativas para apoyarles en todo lo que sea necesario apoyarles, tanto desde los saberes de entrada que traen desde la enseñanza media, pero también respecto de la situación presente que ustedes tienen al ingresar a nuestras aulas. Un poco lo que yo recién refería. Bueno, si tengo una condición particular, esa condición particular es atendida desde el diagnóstico para que después el proceso de aprendizaje los incorpore y los incluya adecuadamente. Tenemos programas de apoyo, de nivelación y potenciación de las competencias de ingreso. ¿Por qué decimos potenciación? Porque muchas veces podemos postular una carrera, por ejemplo, una ingeniería, que nosotros en la Central tenemos varias ingenierías, y queremos ser ingenieros, pero tenemos también otras capacidades, tenemos otras competencias. Yo recién lo decía al paso, tengo competencias, tengo habilidades artísticas, no solamente soy un potencial estudiante de ingeniería, sino que también tengo habilidades artísticas, tengo habilidades deportivas. A nosotros nos importa, y para eso tenemos, por ejemplo, en la Central, un centro deportivo en Santiago y en la región de Coquimbo, un espacio también de gimnasio deportivo de excelencia, en donde ustedes puedan desarrollar otras competencias que tienen al ingreso de los estudios superiores y pues, competencias que, por ejemplo, en este caso estamos diciendo lo artístico. También tenemos talleres de inserción a la vida universitaria. Desde nuestra Dirección de Apoyo a Vida Estudiantil, la DAVE, que es el órgano especializado de la universidad que se dedica a atenderles ahora en la condición, voy a decirlo de esta manera, de persona. Por eso hablamos de vida estudiantil. Allí, sabemos, necesitamos entregarles a ustedes apoyos, por ejemplo, psicológicos, sociales. Muchos estudiantes nuestros son de regiones y estudian en Santiago o en Coquimbo, en Serena en particular, y se trasladan, salen del hogar. Y eso implica de que nosotros nos hacemos cargo y debemos, bajo este enfoque inclusivo, hacernos cargo de esas dimensiones, por ejemplo, el salir del hogar. Por ejemplo, el no tener grupos de referencia, salvo el grupo curso, pero que requieren de alguien, de una figura, de un profesional que les apoye en otras necesidades que cada uno de ustedes vaya expresando en la inmersión a la vida universitaria. La vida universitaria es un cambio importante. Dejamos el liceo y al ingresar a la vida universitaria nos vamos a encontrar que la universidad tiene otros códigos, ¿no? Voy a usarme de ejemplo. Yo alguna vez en la enseñanza secundaria le pregunté a un profesor, a propósito que él hablaba mucho, parecido a lo que estoy haciendo ahora yo, que es hablar harto, y yo le interrumpí al profesor, le dije que cuando él nos iba a dictar para poder saber cuáles eran las ideas principales de lo que él estaba planteando. Y él me dijo, mire, ¿sabe qué? Aprenda a tomar apunte, aprenda a identificar las ideas principales, porque en la universidad nadie le va a dictar qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Ese ejemplo, traído a este presente, a ustedes ingresando a la vida universitaria, significa, sí, pues, significa poder organizar, ¿no? Los momentos de aprendizaje, trabajo autónomo, significa tener hábitos de estudios, significa desarrollar y potenciar un estilo de aprendizaje, y todo aquello forma parte de una vida universitaria que tiene exigencia, pero que requiere, en nuestra concepción universitaria, también de apoyos. Porque no necesariamente todos, todas y todes tenemos hábitos de estudio desarrollados, pero siempre los podemos desarrollar y aprender que existen. Y es por esa razón que desde DAVE, desde esta instancia universitaria de la Central, les acompañamos, por ejemplo, en talleres para generar hábitos de estudio. Es decir, nosotros
con este tipo de apoyos partimos del supuesto que requieren una inmersión protegida y acompañada a una vida universitaria que es distinta a la vida del liceo y, por supuesto, muy distinta a la vida de la educación básica. Para esto tenemos programas de tutorías apoyadas por docentes y estudiantes destacados de cursos superiores, que incluso les debo comentar que nosotros ahora, en este semestre, estamos realizando un importante proceso de actualización de los programas de tutoría y apoyo, que han sido muy exitosos, pero necesitamos que tengan más cobertura, que estén más muy, muy cercanos a nuestros estudiantes. Y por lo tanto, si ustedes el próximo año, 2021, deciden y optan por nuestra universidad, se van a encontrar con unos programas de tutoría y apoyo estudiantil reforzados desde académicos, pero muy importantemente a nosotros nos ocupa tener tutores estudiantiles. Sabemos y hemos aprendido que el aprendizaje entre pares tiene un alto valor, tiene un alto significado. Siempre es muy probable que a mí, si me lo explica un compañero de curso, algo que no comprendo y entiendo bien, es altamente probable que lo entienda con más rapidez que, por ejemplo, haciendo preguntas al profesor, más aún hoy día en un ambiente virtual donde a veces la oportunidad de la pregunta y la contrapregunta en estos ambientes se hace difícil. Por lo tanto, la presencia de tutores tiene que ver con el aprendizaje entre pares. Tiene que ver con el estudiante que va en cuarto año y que demuestra competencias sobresalientes en alguna disciplina y que ellos trabajan con ustedes. Ese programa de apoyo a todos nosotros, nuestros estudiantes, en el próximo año, en 2021, es un programa reforzado. Y cuando decimos entonces esta concepción, este tipo de actividades concretas que nosotros generamos, un diagnóstico, medidas de apoyo, entender al estudiante de manera integral, también es importante hacer una consideración respecto de las competencias sellos que tiene la Universidad Central de Chile. Cuando decimos sello, son competencias que todos los estudiantes que ingresan a la central, al final de su formación, deberán haber desarrollado. En consecuencia, desde las estudiantes que estudian enfermería, tecnología médica, pedagogía en mi facultad, sociología, ingeniería, arquitectura, todos ellos y ellas deberán poder demostrar tener a lo menos 3 competencias que nosotros consideramos fundamentales para desarrollarse en la vida profesional. Y esto significa, en primer lugar, la ciudadanía. Esta competencia sello cae dentro de un ambiente particular para nuestro país. Hoy día Chile, por primera vez en su historia, está en medio e inmerso en un debate constitucional. Vamos a construir una constitución para todas, todos y todos. Y bueno, eso es expresión de una ciudadanía y de las competencias que como ciudadanos debemos poner en curso, debemos poner en acción. Estamos convocados todos a votar el 25 de octubre, independiente de la opción que cada uno pueda optar, pero lo importante, estamos convocados a votar. Concurrir significa ser parte de la ciudadanía chilena y ser parte de una ciudadanía activa. Por esa razón, trabajamos en la universidad durante todos los años de formación para que nuestros egresados se comprometan con el desarrollo de la sociedad y la cohesión social, así como con el fortalecimiento de los valores democráticos. La democracia es algo que se tiene y que a veces tenida, conseguida, siendo parte de nuestra vida, se deja de valorar muchas veces. La democracia es la mejor forma que hemos descubierto hasta el día de hoy, las civilizaciones, para resolver la vida en común. Y por lo tanto, nuestros egresados, con el desarrollo de estas competencias como las ciudadanas, serán parte y deberán serlo. Y esperamos que así sea. Y es la invitación que les hacemos a ser parte de una sociedad que se piensa y se hace cada día más cohesionada, que cada día supera de mejor manera las desigualdades. Y se hace desde la profesión, desde la ingeniería, desde la publicidad, desde la enfermería, desde la quiropraxia, desde todas estas profesiones contribuimos al desarrollo de los valores democráticos y ciudadanos. Esa es la primera competencia sello de la Universidad Central de Chile. La segunda, y no menor, tiene que ver con el pensamiento crítico. Si ustedes ingresan a la central, van a encontrar que esta afirmación del pensamiento crítico va a estar siempre presente en nuestras conversaciones, de sus académicos y académicas, en los claustros, en las reuniones, en las conversaciones estudiantiles.
siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestra conciencia crítica. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros egresados demuestran capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Primero, yo tomo decisiones de manera autónoma. ¿En base a qué? A un análisis profundo de las diversas situaciones y fenómenos sociales. El pensamiento crítico, entonces, entrega herramientas a nuestros estudiantes y egresados para discernir, para analizar, para salir de lo evidente y pasar a lo profundo, para salir de lo que todos dicen debemos hacer, para ir a las causas fundamentales, para tomar entonces decisiones personales, colectivas y profesionales. Pensamiento crítico, entonces, son herramientas. Estos son herramientas de análisis, por ejemplo. Voy a usar el siguiente ejemplo. Para poder tener un pensamiento crítico superior, desarrollado, dinámico, actuante, debemos tener buenas capacidades de comprensión lectora. Fíjense lo que les estoy diciendo. Buenas capacidades de comprensión lectora, buenas habilidades comunicativas. El pensamiento crítico va de la mano de aquello. Quien no comprende un texto escrito, difícilmente va a desarrollar un pensamiento crítico. Es por esa razón que durante la vida universitaria, y a propósito del diagnóstico que les hacemos a ustedes cuando ingresan a nuestras aulas en primer año, una de las dimensiones que diagnosticamos son las competencias comunicativas. La otra, el razonamiento lógico-matemático. Porque ambos asuntos, ambos, son basales, estructurales de lo que vayamos a hacer en adelante. Por ejemplo, como recién les digo, el pensamiento crítico. Si no comprendo lo que leo, un texto escrito, un diagrama, un gráfico, si no sé interpretar un gráfico, entonces difícilmente voy a poder concluir que algo tiene una determinada entidad o magnitud o representación. El pensamiento crítico se logra finalmente haciendo pensamiento crítico, siendo crítico, siempre como universitarios de la Central, desde la sospecha permanente, desde la duda estructural, sistemática, siempre pensar, siempre ir a buscar la respuesta más allá de lo aparente. ¿Para qué les voy a decir que a propósito de pensamiento crítico, hoy día en las redes, ¿no es cierto? Y sabemos, y se comenta, el famoso tema de las fake news, de las falsas noticias, y de cómo estas falsas noticias en muchos casos son intencionadas, es decir, son intencionadas para generar decisiones en las personas. Nuestros profesionales, dotados de una sólida formación, con un pensamiento crítico dinámico, deben ser capaces y son capaces de discernir las noticias falsas de las noticias verdaderas. Imagínense la importancia que tiene entonces el desarrollo de esta competencia, en este caso el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Comunicación efectiva. Algo lo había mencionado recién. Nuestros estudiantes y futuros egresados, a propósito de lo inclusivo, ¿no? A propósito de que egresado y titulado me incluyo en una sociedad. Eso también forma parte de la calidad de la educación centralina. Es decir, nuestros estudiantes tienen herramientas necesarias para incluirse, comunicativas, para incluirse en la sociedad como profesionales y personas. Y cuando digo herramientas, estoy hablando de los distintos lenguajes. Uno es el lenguaje escrito, de nuestra lengua materna, la lengua castellana. Pero cada día más el inglés se constituye y se transforma en una necesidad. En muchas profesiones, en realidad, en un imperativo, segundo lenguaje. Una lengua distinta a la materna. Por otro lado, los lenguajes y las lógicas matemáticas. La matemática tiene una lógica, el razonamiento matemático. Bueno, ese lenguaje es un lenguaje que ayuda a la comunicación efectiva. Cuando uno escucha en la televisión, en los medios de prensa, que se nos habla de porcentajes, ¿no? Que se nos habla de tasas, ¿no? A propósito de la pandemia, del COVID, se nos ha hablado mucho, hemos estado inmersos y rodeados de esto. Mire el porcentaje de contagiosos, etcétera, todo esto. Esos son ¿no? parte de los razonamientos lógico-matemáticos. Eso es otro lenguaje. ¿Para qué decir el lenguaje de las tecnologías de la información? Y dentro del lenguaje de la tecnología de la información, que es otro lenguaje necesario e imprescindible para transitar de buena manera en nuestro desarrollo personal y profesional, son parte de los desafíos que la central se hace a sí misma.
Porque nosotros hemos dicho, ¿cuál es nuestra competencia sello? Las necesarias para que nuestros profesionales en su vida personal y profesional se desarrollen de manera eficaz, se desarrollen de manera eficiente. En consecuencia, estas 3 competencias sellos son aquellas que todos los egresados de la central deberán demostrar poseer, y a eso se dirigen nuestros programas de estudios, nuestras mallas formativas. Por último, y vamos a terminar con una afirmación de Gabriela Mistral, pero en tiempos de incertidumbre, ¿no?, y complejidad creciente, nuestro proyecto educativo se actualiza, y recién lo decía. Lo estamos actualizando a propósito de que la inclusión educativa sea el soporte moral de la calidad formativa que entregamos a todos quienes confían en nuestra Casa de Estudios Superiores de la Universidad Central de Chile. Estamos actualizándonos porque además, cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de la necesidad de una mejora permanente. Permanentemente las universidades tenemos que estar aprendiendo de cómo la vida se va haciendo más compleja y cómo respondemos con una acción formativa profesional, valórica, integral, procedimental, afectiva en nuestros futuros profesionales, futuros y futuras profesionales, y eso tenemos que hacerlo permanentemente. Hay demandas y necesidades sociales que hace 10 años no existían y que hoy día existen. Por ejemplo, el tema de las tecnologías de la información, hoy día una necesidad fundamental. Entonces, una universidad inteligente es aquella que es capaz de ir mejorando continuamente, de planteándose desafíos para responder a las necesidades de la sociedad, pero por otro lado, lo importante, dando buenas respuestas en la educación superior. No existe calidad en la educación superior si quedan fuera de ella los estudiantes que son excluidos, como recién decía, por razones de género o que presentan capacidades diferentes. Este desafío no es menor, porque no solamente significa resolver barreras físicas, ¿no?, que eventualmente pudieran tener nuestros estudiantes, sino que también tener un currículum, una pedagogía que sea, que esté dotada de esta orientación de la inclusión, donde todos y todas pueden aprender. Porque si ustedes ya están en la central, pasaron las barreras de acceso, aquella que se llama hoy día prueba de transición universitaria ex-PSU, que van a tener que rendir ustedes ahora en enero. Si ya pasaron esa barrera, estando en la central, nuestra responsabilidad profesional, nuestra responsabilidad como académicos, es entregarles a ustedes la mayor y mejor formación posible, porque efectivamente ya están y son parte de la comunidad centralina. Y termino estas pequeñas palabras que pretenden insinuar que la calidad de la educación tiene como criterio moral hoy día la inclusión, con lo que nos propone Gabriela Mistral. Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justo, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir, nos dice Gabriela Mistral. Espero que con estas ideas que he compartido con ustedes en momentos cruciales de su vida personal, de su biografía familiar, esto que hemos comentado les sirva para una mejor decisión, pero también les sirva para discernir aquello que es importante hoy día. Chile y el sistema universitario requieren ser parte y una contribución efectiva y ser parte de un Chile más inclusivo y más cohesionado. Muchas gracias a todos, todas y todes. Gracias, Jaime. La verdad es que ha sido y es ha sido una presentación muy interesante, pero los temas que has tocado creo que son de gran relevancia y a propósito de la palabra relevancia, creo que esa es la carrera que están hoy en día corriendo las instituciones educativas y no podemos soslayar lo que son las instituciones de la alta educación superior, como son las universidades, para seguir siendo relevantes en un mundo en el que la educación ya no es solamente un medio para el cual preparar a los alumnos a estar preparados para la industria, sino que, como tú bien dices, hay una cuestión que tiene que ver con el generar un pensamiento crítico que ayude a los alumnos a ser pensantes, valga la redundancia. Y tenemos aquí la primera pregunta de uno de nuestros auditores, que nos pregunta si la Universidad Central está adscrita a la gratuidad, uno de los temas importantes, ¿no?, en la política nacional en este momento. Nosotros no estamos adscritos a la gratuidad hasta el día de hoy. Esta es una decisión que vamos tomando
responsablemente como universidad año a año. Para el proceso de admisión 21 no estamos en gratuidad. Y no estamos en gratuidad porque aquí hay un asunto que tiene doble cara. Para el estudiante cuya familia se ubica hasta el sexto decil, las que están en gratuidad, las universidades pueden entregar esta gratuidad con el financiamiento del Estado, a través del Ministerio de Educación. Pero, y eso es un derecho que nosotros saludamos y felicitamos, que Chile haya podido avanzar en la gratuidad. Pero la gratuidad también ha significado, y a lo mejor muchos estudiantes lo han escuchado y sus familias, algunas dificultades para las universidades a propósito de lo que se entrega por parte del Estado no es suficiente para financiar convenientemente lo que son las inversiones que una universidad tiene para entregar una educación de alta calidad. Por esa razón nosotros no hemos ingresado aún, porque sabemos que aún se está perfeccionando el sistema de financiamiento para la gratuidad. En consecuencia, para mantener nuestro proyecto educativo, nosotros hoy día no hemos dado el paso. No obstante, lo que sí hemos hecho desde ya el año 2019, un plan de becas internas, que significa que con recursos de la central nosotros apoyamos casi en espejo, a los estudiantes con beneficios económicos, a los estudiantes que ingresan a estudiar con nosotros y que están hasta el sexto decil. Es decir, hacemos un espejo de la gratuidad con ayudas internas de la universidad. En consecuencia, los estudiantes que ingresan a la central hoy día, si bien no estamos en gratuidad, en términos de apoyo, desde el punto de vista de servicio o colegiatura, tienen un apoyo espejo, como si estuviésemos en gratuidad, más otras becas que tiene la universidad y, por supuesto, la posibilidad que ellos tienen de optar a las ayudas del Estado a través de lo que es el FUAS, ¿no? El Sistema Integrado de Ayudas Sociales que entrega el Ministerio de Educación. Así que no estamos hoy día porque estamos siendo muy responsables, ¿no? Respecto de finalmente cuando ingresemos, que entonces ese aporte que nos hace el Ministerio de Educación permita sostener nuestro proyecto educativo y no pasen algunas situaciones como hoy día están pasando con algunas universidades que están en serios problemas a propósito de haber ingresado a la gratuidad sin tomar las medidas necesarias para resguardar la sostenibilidad de nuestro proyecto educativo institucional, pero con garantías, con tranquilidad. Quien postule a la central tendrá ayudas estudiantiles de la propia Universidad Central. Nosotros tenemos un fondo de becas que llega anualmente a 3.000 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que hoy día tenemos vigente y vamos a mantener durante el año 2021. Por lo tanto, nuestros estudiantes tengan plena seguridad, los postulantes. En la central no dejamos solos a nadie. Nadie se nos queda atrás. Excelente, la respuesta muy completa, Jaime, así que muchas gracias. Y por el momento no tenemos más preguntas, y yo creo que ha sido bastante completa la presentación y por lo demás muy clarificadora. Así que simplemente agradecerte haber estado con nosotros, haber tenido la oportunidad de compartir este momento contigo y conocer a profundidad cuáles son los valores que predica la Universidad Central y en específico en lo que es el tema de educación inclusiva, inclusiva desde lo social, inclusiva desde el género, inclusiva desde las necesidades diferentes de las personas. Así que gracias y aprovecho la oportunidad también para pedirle a la audiencia que se quede con nosotros porque en unos 20 minutos aproximadamente estaremos presenciando la quinta charla del día de este quinto ciclo, donde vamos a tener la oportunidad de hablar con Felipe Alegría, que es director nacional del Departamento de Pedagogía de la Universidad de San Sebastián. Así que continuamos nuestro recorrido por universidades y con personajes y grandes académicos que tienen mucho que aportar a este proceso de decisión tan importante que están llevando adelante los jóvenes. No sé si quieres dejar algún mensaje final, Jaime, algún consejo para los jóvenes que están del otro lado. Sí, quiero dejar un mensaje final porque a propósito del invitado que viene, que es un colega también de pedagogía de la San Sebastián, contarles a los que están tomando decisiones hoy día, nosotros en la central, a propósito de pedagogía, tenemos lo que se denomina el programa de acceso a pedagogía. Es un programa que parte trabajando con los estudiantes en cuarto medio, que permite entonces a nuestros académicos acercarse a los estudiantes ya en cuarto medio, y si se inscriben en el programa PAP, ingresan por esa vía a estudiar a los estudios de pedagogía, y por lo tanto, pap.ucentral.cl, quien quiera ya
enterarse ahora, y puede incluso, está a tiempo de poder inscribirse, pap.ucentral.cl, Deletréanos PAP, PAP. ucentral.cl. Muy bien. Ya, quien quiera postular a la pedagogía hoy día, esta es una vía especial, es una vía muy amigable, porque le permite al estudiante recibir una formación que no es matemática y lenguaje, no es un preuniversitario, es una formación vocacional previa al ingreso a los estudios de pedagogía, así que los dejo cordialmente invitados y yo espero que en la audiencia de estudiantes haya más de un profesor, más de una educadora entusiasmado por la pasión de enseñar, porque quiero decirte, David, la profesión que puede cambiar el mundo y que genera futuros se llama pedagogía. Es la profesión que yo abrazo, es mi pasión, y yo sé que cada profesor que esté conectado hoy día a esta audiencia vive la misma pasión. Uno es profesor por toda la vida y vive toda la vida de manera apasionada. Muchas gracias, David, a todas y a todos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias a ti nuevamente por este último mensaje y por todo lo que nos has transmitido, y a nuestra audiencia agradecerle por estar del otro lado, y nos vemos en unos minutos. Será hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.